Así es, Bea, y además secretario general del partido Causa R, bienvenido. Gracias por esta oportunidad. Varios temas, sobre todo que están en la palestra pública y ha hecho algunos partidos de la Mesa de la Unidad el llamado al CNE de que se publique o que se fije la fecha. Se tiene previsto que sean en octubre estas elecciones regionales que en un primer momento se pautaron para el 10 de diciembre, pero que la Asamblea Nacional Constituyente pues propuso un adelanto. ¿Habrán o no habrán elecciones? ¿Qué cree usted? Lo que está claro ahorita es que la estrategia del adelanto sorpresivo en la elección era una jugada para que nos retiráramos. O sea, porque el gobierno es evidente hoy que ha jugado a hacer las elecciones solo. Ese era su escenario ideal y contaba con que nosotros no participáramos y sigue contando quizás con la abstención de la gente. Y eso queda claro cuando ellos, muy envalentonados, dijeron, no, vamos a hacer eso en octubre, no en diciembre, diciembre es muy tarde. Bueno, y fíjense que no han puesto fechas. Al final mataron al tigre, tuvieron miedo al cuero y no terminan de poner fecha y queda esa duda de si la van a hacer o no. ¿Y por qué es la duda? Bueno, porque si la hacen, la pierden. Y ese dilema que le pusimos a la dictadura, lo hicimos con la decisión de ir aún en estas condiciones, que estamos conscientes que son unas condiciones, bueno, de dictadura, pues unas condiciones con un CNE totalmente intervenido por el régimen, luego, por supuesto, de unos crímenes de lesa humanidad que no se nos pueden olvidar nunca, con un episodio de calle que deja lecciones importantes, y una de ellas es que la calle no debe ser un dilema con el voto. La protesta pacífica, democrática, debe seguir y, por supuesto, uno de los retos de la dirigencia es que vuelva, sobre todo que vuelva en formato social, porque la crisis social que hay ahorita en Venezuela es gravísima. Ahorita es como el cuento del lobo, la crisis humanitaria, pero ahora, pues, este último trimestre del año realmente pinta tenebroso desde el punto de vista social, ¿no? Y esto se va a ir agravando hasta que no haya cambio de gobierno, que es lo que el objetivo que luchamos. Y nosotros vamos a las regionales justamente porque queremos salir de Maduro, porque queremos salir de la dictadura, y ese es un espacio importante para seguir presionando y seguir ejerciendo resistencia democrática, que no solo es la calle, también es el voto. Y en este caso, no sabemos si la van a hacer, pero ese dilema lo tiene en la dictadura y lo tiene por la decisión nuestra de ir a pesar de las condiciones, y ahí estamos preparando unas primarias para escoger candidatos unitarios, como siempre ha sido nuestro compromiso desde la MUD, y con esos candidatos unitarios ganar las elecciones cuando las realicen. Precisamente ha habido reproches y uno lo puede recoger en redes sociales y en estudios de opinión también. Hay muchas personas que dicen después de más de 120 días de protesta, después de más de casi el mismo número de personas asesinadas en distintas situaciones, la dirigencia política va a unas elecciones regionales. ¿Ustedes tienen confianza en que la gente va a votar por la oposición en unas regionales, en este escenario? Claro, sin duda. Ahora, peor es que después de esos 140 días de esos crímenes de lesa humanidad por parte de la dictadura, porque el único culpable de todos esos delitos fue sin duda alguna la fuerza pública que por orden de una dictadura pues mató al pueblo que protestaba pacíficamente. Nadie puede dudar de eso. Ahora, peor es que después de esto se celebren unas elecciones a gobernadores con el PSUV celebrando 23 gobernaciones y agarrándose el mapa y haciendo un yo con yo y elecciones. Bueno, incluso podían incluso fabricar su propia oposición y darle un barniz democrático a eso. Yo creo que lo importante es que la lucha continúa. Lo peor que podemos hacer nosotros es abandonar espacios, es rendirnos y no entender que esta lucha es la misma, que tampoco empezó a hacer 140 días, porque la lucha de los 140 días que tú señalas es la continuación de otras luchas anteriores. O sea, al final es un proceso histórico. El proceso histórico es por el cambio democrático contra una tiranía. Y ahí, por supuesto, hay episodios de toda índole, pero el voto no es excluyente con la lucha de resistencia democrática. Para nada, nunca lo ha sido. Además que ese dilema no es nuevo, yo creo que fue superado. Había sí razones importantes para entender que aquí había condiciones diferentes. Yo sí creo y puedo admitir que el debate fue complejo. Yo, por ejemplo, en mi propio partido no estaba seguro de la situación, pero hoy en día sí me queda claro, y yo creo que todos deben, incluso los que pensaban distinto, entender que ahora el dilema lo tiene el gobierno, que logramos nosotros pasar la pelota para la cancha de ellos, aceptando el reto y construyendo candidaturas unitarias ahora con este proceso de primaria,
para que el gobierno entonces vea si suspende una nueva elección o las realiza y las pierde. Y a mí no me cabe la menor duda que el pueblo que quiere cambio mayoritariamente, estamos hablando de un 80% por lo menos, casi 90%, va a salir a votar para escoger a unos gobernadores que van a seguir liderando la resistencia democrática con el objetivo fundamental de sustituir la dictadura por un régimen democrático para que haya prosperidad para todos. No se tiene aún la fecha fija para estas regionales, sin embargo el escenario de la MUD, han habido acuerdos específicamente en el estado Carabobo, ya pues se declinaron las candidaturas a favor de Alejandro Feo La Cruz. ¿Este mismo escenario se puede repetir en otros estados? ¿Se ha definido en cuál pudiera haber consenso y en otros sí necesariamente primaria? Además del estado Bolívar, por ejemplo. Pero hay otros casos, está el caso de Anzoátegui con Antonio Barreto Sira, entiendo que también Alfredo Díaz en Nueva Esparta, hay unas candidaturas que ya son unitarias, ¿no? Pero ya están definidas las primarias en casi todos los estados, que son la gran mayoría de los estados, donde hay varias alternativas de la unidad y donde la gente, sus bases, las bases del pueblo, va a escoger con su voto el 10 de septiembre. Un proceso que me parece maravilloso. Nosotros en la Causa R siempre hemos creído en las primarias. Lamentablemente en esta el tiempo fue muy corto y se está haciendo un gran esfuerzo para hacerlas de forma relámpago, pero qué bien que se hagan, ¿no? ¿Quién las va a coordinar, estas primarias? La MUD, en una comisión que ya fue designada y que ya públicamente ha dicho cuáles son las condiciones. Y bueno, en todos los estados, en casi todos, donde no hay ya esos consensos, que son muy pocos, creo que 2 o 3, se está trabajando en unidad, pero en una contienda interna que yo desde aquí aprovecho para hacer un llamado que se haga con muchísima altura, como debe ser una contienda interna, sabiendo que al final todos vamos a apoyar al mismo. O sea, que aquí al final no hay enemigos, sino que es una oportunidad que tiene las bases nuestras para escoger el nombre, para poner el nombre a su candidato, pero que todos los partidos, los que están legalizados con tarjetas, los que no estamos, no importa, todos vamos a apoyar a un mismo candidato para que gane finalmente en nombre de nuestra lucha democrática. Señor Guedes, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero consultar su opinión sobre lo dicho, entre otras personalidades, por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Se asegura que desde la MUD se está upando para una intervención extranjera. Ya es un escenario que se ha dicho, pero a esto se le agrega además la regulación de las redes sociales que propone Delcy Rodríguez. Estamos conversando con José Ignacio Guedes, secretario de la Asamblea Nacional, además secretario general de la Causa R. No se aparte, ya venimos. (7:32 de la mañana). Sigue con nosotros José Ignacio El Chato Guedes, secretario de la Asamblea Nacional, además secretario general de la Causa R. Quiero consultar su opinión sobre varias cosas que han dicho desde el gobierno nacional. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, entre otras cosas decía, y por cierto que se va a investigar al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, lo señalan de alentar las sanciones que ha dicho el gobierno de Donald Trump se van a imponer en contra de Venezuela, sobre todo en materia económica. Se ha dicho también que aparentemente pues, los índices de escasez y de desabastecimiento han aumentado por estas sanciones económicas, y también se habla de las redes sociales, de buscar regular, pues según Delcy Rodríguez ayer decía que Venezuela ha sido víctima de laboratorios de odio a través específicamente del Twitter. Pero es triste que Delcy Rodríguez y el gobierno en general no entiendan realmente el fondo del problema. Las sanciones son consecuencias de la política de este gobierno de desconocer la soberanía popular del pueblo. O sea, eso de que los chavistas se llenaban la boca, esa palabra pueblo, soberanía, mayoría. Bueno, ellos empezaron a desconocerla a partir del 2015, cuando la unidad ganó el Parlamento con 2/3 partes. Es justamente el desconocimiento del Parlamento. Ella sigue atacando ahora la institución, ahora encabeza el presidente Julio Borges, pero ese desconocimiento del Parlamento es lo que ha traído las sanciones. Y por cierto, ese ha sido el autobloqueo, porque al final Venezuela, todo dinero que pueda requerir para endeudarse y ojalá sea utilizado para salir de la crisis, tiene que pasar por la Asamblea Nacional, no porque lo digamos nosotros, porque lo dice la Constitución Nacional. Y tiene que pasar por la Asamblea Nacional legítima, por la cual votaron 14 millones de venezolanos. Entonces, como este gobierno prefiere hacer política que resolver los problemas, bueno, desconocen la Asamblea porque perdieron. Como perdieron, entonces no les importa lo que decidió el pueblo y la desconocen desde el día 1.
y ahí está lo que fue la designación de los magistrados, luego de la elección, por cierto, después prohibirle a unos diputados de Amazonas incorporarse con una cautelar que todavía no ha sido decidido el fondo, y bueno, el decreto de emergencia económica, la aprobación del presupuesto por vía del TCJ y no por la Asamblea, como dice, luego la sentencia del TCJ y ahora la propia Asamblea Nacional Constituyente, cuyo decreto reciente fue también usurpar las funciones de la Asamblea. Bueno, ese es el problema. Si este gobierno acepta que hay una Asamblea Nacional electa por el pueblo, que tiene como competencia exclusiva aprobar los créditos para internacionales, bueno, ahí se soluciona el problema, pero se soluciona con consenso, con política, se soluciona reconociendo a la soberanía popular y a las partes, pero como esto es una hegemonía, una tiranía, no reconoce no a la oposición, no reconoce a la voluntad mayoritaria del pueblo Pero se de aplaude desde cambio el amor que expresada en la Estados Asamblea. Unidos sancione a Venezuela. No, ¿cómo se va a aplaudir? Son unas consecuencias nefastas, sin duda alguna, causadas por Maduro y por su tiranía. Ahora, lo que no puede pasar acá es que aquí haya una dictadura que haya eliminado un referéndum revocatorio que está en la Constitución, que haya aplazado un año la elección a gobernadores y que ahorita todavía no le ponga fecha cuando estamos a pocas semanas porque no sabemos si la van a suspender o no, que haya combatido manifestaciones pacíficas con armas, con 9 milímetros al pecho de nuestros jóvenes y que no pase nada. Por supuesto que tiene que haber una reacción internacional, que claro que nosotros celebramos que haya una reacción internacional en favor de la democracia venezolana y en favor del pueblo que quiere cambio, o es que aquí, ¿quién es mayoría? Ellos tuvieron que inventarse una elección como la de la constituyente, además de ilegítima, porque no fue consultada. Bueno, el solo hecho que Maduro haya dicho que no iba a hacer un referéndum aprobatorio, ya admite que es minoría, porque si no fueran minoría, ¿por qué no quiere hacer un referéndum aprobatorio como hizo Chávez? Bueno, obviamente es la admisión, es la confesión de que son minoría. Y si tuvieron que inventar una nueva, de que aquí no todos valemos un voto, sino que mi militancia vota 6 veces, tú votas una, etcétera, llámate al teléfono y yo digo cuántas veces votas tú. ¿Cuál es? Entonces, y ahora no le quieren poner fecha a esta elección. Es la mayoría, es el pueblo que quiere un cambio y la Asamblea Nacional es la institución legítima para aprobar los créditos y sigue siendo bypaseada, desconocida y usurpada por una tiranía. Y eso es lo que tiene al país en esta crisis económica. ¿Cuál es el escenario precisamente que a partir de esta semana se va a empezar a legislar según la Asamblea Nacional Constituyente para la nueva Constitución? El diputado Diosdado Cabello pues aseguraba que se necesitaría un periodo aproximado de unos 2 años. ¿Cuál es el escenario para Venezuela en 2 años de análisis de la Asamblea Nacional Constituyente y lo que puedan cambiar? Mi pronóstico, no van a cambiar una coma, van a amagar, o sea, una finta, van a durar 2 años diciendo que están proponiendo una nueva constitución, pero ese no es el objetivo. El objetivo es durante esos 2 años gobernar tiránicamente desde la Asamblea Nacional Constituyente con esa excusa de que tiene poderes supraconstitucionales y que está por encima de todo poder. Entonces ellos quieren, le están dando, están colectivizando la dictadura en ese órgano, creyendo que la hacen constitucional cuando es todo lo contrario, y ellos lo que van a estar, como ya hicieron con la fiscal general, luego con la Asamblea Nacional, posiblemente lo haga luego con los gobernadores, con los alcaldes, adelantan elección, la suspenden, o sea, van a tratar de gobernar tiránicamente, dictatorialmente a través de ese poder, pero necesitan la excusa y la fachada de tener a una gente y que redactando una constitución para ver si en 2 años la someten a un referéndum. Pero lo que queda claro es que quien no puede lo más no puede lo menos. Si para lo que fue creada o para lo que en teoría es creada una Asamblea Nacional Constituyente que es para redactar una constitución, no puede hacer nada que no sea aprobado por referéndum, bueno, todos sus actos también. O sea, que todo lo que haga esa Asamblea Nacional Constituyente, que ya es ilegítima de origen, pero todo lo que haga sin consulta popular, por supuesto, queda totalmente deslegitimado aún más. Entonces, al final, esa Asamblea Nacional Constituyente es la tiranía en pasta, es la expresión, es la cúspide, es el clímax de la dictadura. Y quieren ejercer un poder por encima de todo, de toda costa, ¿no? Incluso por encima del pueblo al quien no le permitieron que convocara esa Asamblea Nacional Constituyente porque le impidieron un referéndum. Entonces ellos, con esa esperanza de que en 2 años va a haber un referéndum para aprobar una nueva constitución, ellos quieren tomar decisiones ilegítimas al margen de todo marco legal y constitucional y seguir manteniéndose en el poder. Pero manteniéndose en el poder además es muy triste, no solo tiránicamente,
ya sin la constitución de marco que perdió vigencia por ellos mismos, sino a costa de la miseria del pueblo, porque uno se pregunta, ¿y esta gente se quiere quedar en el poder para qué si no le pueden solucionar los problemas a la gente? Si vivimos la inflación más grande de la historia, si lo que hay es hambre en Venezuela, si no pueden resolver absolutamente nada, si la crisis económica se los come, ¿para qué quieren quedarse? Bueno, para proteger lamentablemente unos negocios propios que ya se están haciendo ver a la luz internacional. Precisamente la denuncia, rápidamente, porque tengo que despedir, que hizo la ex fiscal general el día de ayer, que el presidente Maduro presuntamente desvió del fisco entre 8 y 10 millones de dólares. A nivel internacional, ¿cómo se evalúa que el presidente esté supuestamente involucrado en este tipo de hechos? Bueno, de esa denuncia nosotros no estábamos enterados, pero es novedad y es una noticia que por supuesto tiene que ser investigada. La Asamblea Nacional hoy va a sesionar y por supuesto va a tocar ese caso como el caso de Odebrecht y va a ejercer sus competencias investigativas en todo lo que sea noticia crímenes, que bien se dé en Venezuela o se dé desde afuera, con la fiscal que sigue siendo para nosotros la fiscal legítima de la República. Y eso va a ser investigado en la Asamblea Nacional y ojalá a nivel internacional también tenga una repercusión importante y sea investigado. Pero qué bueno que se sepa todo esto y yo creo que la fiscal todavía le falta mucho por decir. Y más allá de que Tarek William Saab diga que no vale porque lo dijo tarde y no porque sea mentira, con lo cual está confesando también el crimen, lo importante es que el pueblo venezolano sepa qué clase de gente lo gobierna y que entienda que todo es una oportunidad de cambio. Y si aquí hay elecciones en Venezuela, en unidad tenemos que darle una lección a esta cúpula corrupta con el voto. No hay otra alternativa y yo convoco aquí a la gente desde ya a votar en todas las elecciones que vengan de aquí en adelante para poder generar el cambio que queremos todos. Muchísimas gracias. A ti. Estábamos conversando con José Ignacio Guedes, secretario general del Partido Causa R y también secretario de la Asamblea Nacional. Son las 7:41, nos conectamos contigo, mayor información.